¿Alguna vez han mirado al cielo nocturno y se han preguntado dónde termina todo? ¿Han sentido ese escalofrío, esa sensación de vértigo al pensar en la inmensidad que nos rodea? Imaginemos por un momento que existe un lugar en el cosmos, un punto exacto, una frontera invisible más allá de la cual nada, absolutamente nada, puede regresar. Ni la materia, ni la energía, ni siquiera un haz de luz. Es una puerta de un solo sentido hacia lo desconocido. Un abismo que devora la realidad tal y como la conocemos. Este no es el argumento de una novela de ciencia ficción. Es una realidad cósmica, un misterio que desafía nuestra comprensión. Es el umbral definitivo. Este lugar tiene un nombre, el horizonte de sucesos. Es el último bastión de nuestro universo observable. Piensen en él como la orilla de un océano cósmico del que nadie ha vuelto jamás. Es el perímetro de los objetos más enigmáticos y aterradores, los agujeros negros. Allí, la gravedad, esa fuerza que nos mantiene anclados a la Tierra, se vuelve una tirana absoluta, una bestia insaciable que deforma el tejido del espacio y el tiempo hasta romperlo. Es un concepto que nos fascina y nos aterra a partes iguales, porque representa el límite absoluto de nuestro conocimiento y quizás de nuestra propia realidad. La idea de un punto de no retorno ha perseguido a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Mitos antiguos, leyendas de marineros. Pero aquí, en el cosmos, esa leyenda se convierte en una verdad física. El horizonte de sucesos no es una pared material que se pueda tocar. Es algo mucho más sutil y poderoso. Es una frontera matemática, un límite impuesto por las propias leyes del universo. Cruzarlo significa abandonar para siempre el universo que conocemos. Entrar en un dominio donde el tiempo y el espacio se comportan de maneras que nuestra mente apenas puede empezar a concebir. Entonces, ¿qué es exactamente este horizonte de sucesos? Intentemos explicarlo de una forma sencilla. Imaginen que están en un bote remando contracorriente en un río cada vez más rápido. Al principio, con esfuerzo, pueden avanzar o al menos mantenerse en el sitio. A medida que se acercan a una gigantesca cascada, la corriente se vuelve tan poderosa por mucho que aunque remen son arrastrados hacia el borde. Llega un punto exacto en el que ninguna fuerza humana podría ya evitar la caída. Ese punto, esa línea invisible en el agua, es el análogo a un horizonte de sucesos. Es el lugar donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. La importancia de este concepto es monumental. Define la propia naturaleza dándole su característica más definitoria. Su negrura. No es que el agujero negro sea pintado de negro, es una región del espacio de la que la luz no puede escapar. La luz, lo más rápido que existe, queda atrapada, entonces todo lo demás también. Por eso, el horizonte de sucesos es una frontera de información. Cualquier evento dentro de esa frontera, cualquier suceso está perdido para siempre para un observador externo. Nunca podremos saber qué pasa dentro, ninguna señal puede salir. Es el secreto mejor guardado del cosmos. Cuanta más masa devorada, más grande su prisión gravitacional, más extenso el diámetro de su horizonte. Si te gusta el contenido, danos un me gusta, suscríbete y deja tus comentarios. Pero si los agujeros negros son invisibles y su límite, el horizonte de sucesos, no emite luz, ¿cómo diablos sabemos que existen? ¿Cómo los han estudiado los científicos? La respuesta es tan fascinante como el propio objeto de estudio. No los vemos a ellos directamente, sino que observamos su terrible influencia sobre todo lo que los rodea. Los astrónomos se convierten en detectives cósmicos, buscando las huellas del monstruo en la escena del crimen. Buscan los efectos de esa gravedad descomunal en su vecindario estelar. Una de las pistas clave es el comportamiento de las estrellas. Cuando los astrónomos observan una estrella orbitando a una velocidad vertiginosa alrededor de un punto aparentemente vacío del espacio, sospechan. Las leyes de la física nos dicen que algo con una masa inmensa debe estar allí, tirando de esa estrella y forzándola a danzar en esa órbita frenética. Otra evidencia espectacular proviene de los discos de acreción. Cuando un agujero negro está alimentándose, la materia cercana, como el gas de una estrella compañera, es atraída hacia él, pero no cae directamente. En lugar de eso, forma un disco de materia que gira en espiral a velocidades increíbles. Y luego, por supuesto, llegó la prueba definitiva. En 2019, la humanidad logró lo que parecía imposible. El proyecto Event Horizon Telescope, una red de radiotelescopios repartidos por todo el globo terráqueo, capturó la primera imagen directa de la sombra de un agujero negro.
Vimos la silueta del horizonte de sucesos del coloso que habita en el centro de la galaxia M87. El fantasma cósmico, por fin, había sido fotografiado, un hito que cambió para siempre nuestra visión del universo. Para comprender la extraña naturaleza del horizonte de sucesos, las metáforas visuales son nuestras mejores aliadas. Ya mencionamos la idea de la cascada, pero profundicemos en ella. Imaginen que el espacio-tiempo es un vasto río que fluye tranquilamente por el universo. La presencia de una estrella o un planeta es como una pequeña roca en el lecho del río, que hace que el agua se curve ligeramente a su alrededor. Nosotros, en nuestras naves espaciales, somos como pequeños peces que nadan en esa corriente. Podemos movernos libremente, cambiar de dirección y explorar. La corriente del espacio-tiempo nos afecta, pero no nos domina. Ahora, imaginen que en el centro de ese río hay un sumidero gigantesco, el agujero negro. A medida que nos acercamos, la corriente se acelera. Al principio, si nuestros motores son potentes, todavía podemos luchar contra la corriente y escapar. Pero hay una línea invisible, un círculo perfecto alrededor del sumidero. En esa línea, la velocidad de la corriente iguala la velocidad máxima a la que cualquier pez puede nadar. En el universo, esa velocidad máxima es la velocidad de la luz. Ese círculo es el horizonte de sucesos. Pensemos en otra analogía. Imaginen una cinta transportadora, como las que vemos en los aeropuertos. Supongamos que esta cinta se mueve hacia una trituradora al final. Usted puede caminar sobre la cinta. Si camina en la dirección contraria y corre más rápido que la cinta, puede retroceder. Pero si la cinta acelera progresivamente, llegará a un punto donde la cinta y su velocidad coinciden. En ese punto, por mucho que corra, se quedará quieto respecto a la cinta y será arrastrado hacia la trituradora. Lo más alucinante es lo que esto implica para el tiempo y el espacio. Una vez dentro, la dirección hacia la singularidad central se convierte en el futuro. No es una dirección en el espacio, sino en el tiempo. Así como no podemos evitar movernos hacia el mañana, un objeto que ha cruzado el horizonte no puede evitar moverse hacia la singularidad. El espacio se ha vuelto temporal, el tiempo se ha vuelto espacial. Es una inversión de roles que desafía nuestra intuición. El río del tiempo ya no fluye hacia adelante, sino hacia abajo, hacia el centro del abismo. Imaginemos lo inimaginable. Una nave, la noche estrellada, tripulada por un valiente astronauta, se aproxima a un agujero negro supermasivo. ¿Qué vería? ¿Qué sentiría? Desde una distancia segura, el espectáculo sería sobrecogedor. El agujero negro aparecería como un círculo de negrura perfecta recortado contra el telón de fondo de la galaxia. Pero la luz de las estrellas que pasan por detrás estaría extrañamente deformada, curvada por la inmensa gravedad, creando un efecto conocido como lente gravitacional. Vería arcos de luz, imágenes duplicadas y distorsionadas de galaxias lejanas. A medida que nuestro astronauta se acerca al horizonte de sucesos, algo extraño comenzaría a suceder con el tiempo. Para un observador lejano, digamos nosotros aquí en la Tierra, la nave parecería moverse cada vez más despacio. Sus relojes, vistos a través de un telescopio, harían tic-tac a un ritmo agónicamente lento. Su imagen se volvería cada vez más roja y tenue, hasta que finalmente parecería congelarse en el tiempo justo en el umbral, desvaneciéndose lentamente a lo largo de una eternidad. Pero para el astronauta a bordo de la noche estrellada, la experiencia sería radicalmente diferente. Su reloj seguiría marcando el tiempo con total normalidad. No sentiría que el tiempo se ralentiza en absoluto. Desde su perspectiva, cruzaría el horizonte de sucesos en un momento finito. En ese instante, no notaría nada especial. No hay ninguna barrera, ninguna señal de advertencia, ninguna campana cósmica que anuncie su perdición. Simplemente pasaría de una región del espacio donde podía escapar a una donde ya no puede. Se ha convertido en un prisionero del espacio-tiempo, atrapado en una caída eterna hacia un destino desconocido, y muy probablemente aniquilador. Este viaje al borde del abismo no hace más que abrir una caja de Pandora de preguntas que nos dejan sin aliento. Si un astronauta se congela en el tiempo para un observador externo pero sigue su viaje para sí mismo, ¿cuál de las dos realidades es la verdadera? ¿Existen dos verdades simultáneas y contradictorias? Este es uno de los mayores rompecabezas de la física moderna. La relatividad de Einstein
las extrañas reglas del mundo cuántico enfrentadas sobre un horizonte de sucesos. Y hay más. ¿Qué ocurre con la información que cae en un agujero negro? Una de las leyes más fundamentales de la física cuántica sostiene que la información nunca puede ser destruida. Puede ser revuelta, codificada, pero nunca aniquilada por completo. Sin embargo, un agujero negro parece hacer precisamente eso. ¿Se viola esta ley fundamental? ¿O acaso la información se almacena de alguna forma en el horizonte de sucesos? Como un holograma cósmico. Algunos físicos teóricos especulan con ideas que parecen sacadas de la ciencia ficción más audaz. ¿Podrían los agujeros negros ser portales a otros universos? ¿Podría la materia que cae a través del horizonte de sucesos emerger en otro lugar, en otro tiempo, a través de lo que se conoce como un agujero blanco? Actualmente, no hay ninguna evidencia de esto, y la mayoría de las teorías sugieren que la singularidad en el centro lo destruiría todo. Pero la pregunta persiste, suspendida en el aire, como un eco de nuestras esperanzas más fantásticas. Hemos hablado del viaje de las paradojas temporales, del cruce silencioso del umbral. Pero, ¿cuál es el destino físico y final de cualquier objeto o de nuestro valiente astronauta que se aventura demasiado cerca? La respuesta tiene un nombre curioso pero terrorífico: espaguetización. Este término describe el proceso por el cual las fuerzas de marea de un agujero negro desgarran literalmente cualquier cosa que se acerque. Es un final brutal, una demostración de la fuerza más primitiva y despiadada del cosmos. Imaginemos a nuestro astronauta cayendo de pie hacia el agujero negro. La fuerza de la gravedad no es uniforme. El tirón gravitacional en sus pies será inmensamente más fuerte que el tirón en su cabeza. Esta diferencia de fuerza, conocida como fuerza de marea, comenzará a estirar su cuerpo. Al principio sería una sensación sutil, pero a medida que se acerca, la diferencia se volvería exponencialmente mayor. Su cuerpo sería estirado verticalmente, mientras que las fuerzas laterales lo comprimirían desde todos los lados. El proceso se aceleraría de forma catastrófica. Los huesos se romperían, los tejidos se desgarrarían. El cuerpo se deformaría hasta convertirse en una larga y delgada hebra de materia. De ahí el nombre de espaguetización. El astronauta sería descompuesto en un chorro de átomos y partículas subatómicas. Este proceso ocurriría mucho antes de llegar al centro, especialmente en agujeros negros más pequeños. En el caso de los agujeros negros supermasivos, la historia es ligeramente diferente y aún más extraña. Debido a su enorme tamaño, la curvatura del espacio-tiempo en el horizonte de sucesos es mucho más suave. Esto significa que nuestro astronauta podría cruzar el horizonte de sucesos completamente intacto, sin sentir nada. La espaguetización seguiría siendo su destino final e inevitable, pero ocurriría mucho más tarde, en las profundidades del agujero negro, mucho más cerca de la singularidad central. El horizonte de sucesos no es solo una curiosidad astronómica. Es una pieza central en algunos de los mayores misterios sin resolver del universo. Actúa como un velo, una cortina cósmica que oculta los fenómenos más extremos de la física. Detrás de ese velo se encuentra la singularidad, un punto de densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas. ¿Qué es realmente una singularidad? ¿Es un punto real o la señal de que nuestras teorías se rompen? Necesitamos una nueva física, una teoría de la gravedad cuántica. Necesitamos unir la relatividad general y la mecánica cuántica. Además, los agujeros negros y sus horizontes juegan un papel crucial en la evolución del universo. Los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos son como los grandes arquitectos del cosmos. Su inmensa gravedad y la energía liberada cuando se alimentan pueden regular la formación de estrellas. Y luego está el misterio de la energía oscura y la materia oscura. ¿Podrían los agujeros negros primordiales ser parte de la materia oscura? Por ahora son preguntas. Pero el horizonte de sucesos se erige como un faro en la oscuridad, señalando las respuestas a los enigmas más profundos de nuestra existencia. Nos recuerdan que el universo es un lugar más extraño, más complejo, más maravilloso de lo que jamás podríamos haber soñado. Porque la gran aventura del conocimiento no ha hecho más que empezar.